Bienvenido, Alfredo, al podcast de Orinautas. Muchas gracias. Es un auténtico placer de verdad que estés aquí, todo lo que representas para la comunidad de JR Fit y para todos nosotros. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Iván, por invitarme y encantado de la vida de estar aquí. Antes de empezar, digamos, con la estructura un poquito, que hay muchísimos temas que vamos a tratar, desde el amor, qué es el amor, la espiritualidad, el efecto placebo, cosas más técnicas, hasta, pues, la belleza del ser humano, de cómo uno integra sus aprendizajes. Antes de todo eso, quiero, Alfredo, que te presentes desde, pues, tu perspectiva. ¿Quién es Alfredo y cómo contribuye al mundo? Pues una pregunta un poco complicada, pero bueno, a ver, yo soy un simple ser humano que ha venido a esta vida de alguna manera a experimentarse de la manera más auténtica y genuina posible, aprendiendo de sus errores, partiendo de siempre de la humildad, de saber que solo sé que no sé nada, ¿no? Como ya decía el filósofo, y siempre he dicho que cambiaría todo lo que no sé por las cosas que me quedan por aprender, ¿no? Entonces eso es muy importante, ser humilde. Y yo, pues, con la pérdida de mi padre, como ya te conté en su día, ¿no? Que tuvimos una charla, pues a los 17 años, por circunstancias de la vida, me quedé huérfano, ¿no? Y en esa soledad, pues, hice un ejercicio de introspección a través de libros que me sacaron un poquito de ese momento de depresión. Libros pues, de Tony de Melo, de Darío Lostada, incluso también Krishnamurti. Bueno, leía muchos autores, diferentes filosofías y tal, y me ayudaron un poquito a salir de ese pozo, ¿no? Que tenía yo, pues yo perdí a mi padre, que era mi ser más querido, ¿no? Siempre lo he adorado, el que me lo dio todo, su amor incondicional, su paciencia infinita, todos los valores que me inculcó. Entonces dije, vale, ¿y ahora yo qué hago en la vida? Siendo tan joven, no tengo ganas de vivir, estoy deprimido, ¿por qué me ha pasado esto a mí? No entendía nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fueron unos años de transición, de ese ejercicio de introspección, ¿no? Buscar esa felicidad, ¿no? Que está en el interior de cada uno, saber canalizar las energías, intentar ser positivo cada día, entender el porqué de todo, de por qué me había pasado eso en la vida. Canalizar todo eso, pero en un plano siempre positivo y de crecimiento personal. Entonces me di cuenta a los 25 años, leyendo un libro que se llama Conversaciones con Dios, no me acuerdo ahora el autor, pero creo que había varios, no sé si había dos partes, no sé si dos o tres, pero justamente leyendo la parte uno, al cabo de un tiempo me sobrevino como, ¿cómo te lo diría? ¿Cómo te lo podría explicar? Como una sensación que me embargó todo mi ser, ¿no? De alguna manera. Sí. Y dije, vale, siento que tengo que enfocar mi vida hacia la espiritualidad y sobre todo hacia una salud, pero vista desde un punto más holístico, ¿no? Sí, Donde combine pues, la salud integral, pero de manera que también esté la parte emocional, también la sociedad de alguna manera, o sea, de una manera holística, ¿no? Que englobe un conjunto de cosas, muy importante para mí. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿qué es lo que sé yo? ¿Qué es lo que se me da bien? Pues se me da bien ayudar a la gente a mejorar esa salud, ¿no? A través de la nutrición, por ejemplo. También estudié homeopatía, estudié fisioterapia, osteopatía, fisioterapia, como he dicho. Hice varios másteres de medicina ortomolecular, reflexología podal, bueno, un montón de estudios que al final se quedan ahí, son cosas teóricas y tal, pero siempre he querido seguir aprendiendo, o sea, nunca me he quedado estancado, siempre he tenido inquietudes y me ha gustado, pues eso, ¿no? Investigar, indagar, y a través de los ensayos y los errores he ido aprendiendo, formándome y ayudando a los demás. Entonces, ¿quién soy yo? Pues esa persona inquieta, que me voy mucho por las ramas siempre, que le gusta aprender, que nunca se conforma con nada preestablecido, que siempre juzgo todo, buscándole siempre rizar el rizo. A veces, no, eres un pesado, tal. Me dicen, no, bueno, es que me gusta, ¿no? No creo que haya una verdad absoluta sobre nada, excepto las matemáticas, que para mí son... bueno, de esa habría que hablar aparte, ¿no? Las matemáticas sí que pueden demostrar muchas cosas, sí. 2 y 2 son 4 al Otro final. debate más, ¿no? Otro Otro debate debate aparte, más, el ¿no? de la matemática. Pero muy interesante. Y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Como físico que eres y tal. Entonces,
eso soy, ¿no? Una persona humilde, sencilla, que lo único que quiere es eso, ¿no? Envejecer dignamente, con salud, muy importante, tener salud, ser feliz, intentar aportar ese granito de arena a la sociedad, a los demás seres humanos, que son nuestros hermanos, ¿no? De alguna manera, con esa energía positiva que creo que transmito. Y podría seguir hablando y se acabaría el podcast, pero como no quiero enrollar, pues básicamente te lo resumo en eso, ¿no? Sí, pues eso. Vamos a tus raíces, Alfredo. Dijiste que a la edad de 17 años aproximadamente, pues sufriste un Sí, impacto, ¿no? En tu vida con la muerte sí. de tu padre, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso de reconocimiento, de aceptación de la muerte, ¿no? Y cómo ese libro de conversaciones con Dios Sí. te permitió ver de una forma más clara cuál es tu contribución al mundo, Alfredo. Pues al final fue una crónica de una muerte anunciada, porque mi padre, yo con 15 años, yo siempre he vivido con la angustia vital de decir, o sea, yo he vivido siempre con ese miedo de decir, ¿qué pasará cuando pierda a mi padre? Porque mi padre me tuvo con 53 años, yo era mayor, la gente me decía, oye, ha venido a buscarte tu abuelo en el colegio, porque tenía el pelo blanco y la barba blanca, y parecía mi Claro, abuelo en vez de mi padre, ¿no? Pero yo sabía que mi padre, porque fumaba y bebía, desde pequeño, yo vivía con la angustia de decir, ¿y qué pasa cuando pierda a mi padre? ¿Qué va a ser de mí? Porque mi padre se divorció de mi madre, yo no tenía hermanos, o sea, no tenía nadie, solo lo tenía él, no tenía otra familia. Entonces yo vivía con miedo y ese miedo no es bueno, tú lo sabes, los miedos al final son sí, bloqueos y te impiden avanzar, bueno, podríamos hablar largo y tendido de los miedos, ¿no? Entonces, sí, pero la ese verdad que miedo, sí. esa angustia la tenía. Entonces, fue muy duro porque con 15 años, un día regando las plantas en el campo, le pregunté, le dije, papá, por qué fumas tanto y por qué bebes alcohol? No es que esto te destruye, esto no es bueno. Y yo no tenía ni idea de salud o de nutrición respecto a lo que, pero yo sabía que eso no era bueno, que se estaba Sí, destruyendo. Y él me dijo fríamente que era una manera de morirse lentamente, que estaba cansado de la vida y que ya no tenía fuerzas para seguir adelante y seguir luchando, ¿no? Y yo decía, pero me tienes a mí, que soy tu hijo, ¿no? Pero él estaba ya muy quemado de la vida por cosas que he ido entendiendo cuando he sido más mayor, ¿no? También él tuvo cosas difíciles que superar y cosas con mi madre y otras parejas que tuvo. Y entonces él estaba como aburrido de la vida y apático. Y el que no quiere vivir, al final, se muere, se consume. Entonces su manera para evadirse pues era el tabaco y sobre todo el alcohol. sí, Yo le vaciaba las botellas de alcohol de vodka, me acuerdo, yo se las tiraba por el fregadero y tal, pero yo no podía controlarlo porque estaba en el colegio, ¿no? Entonces yo esa angustia la tenía y con 17 mm, años, pues, yo lo estuve cuidando en los últimos 6 meses que tuvo cáncer de colon con mm. metástasis. Él sabía que estaba enfermo y no se quiso curar, lo único que quiso fue morirse en casa. Dice, yo me quiero morir en casa, si me tienes que cuidar tú, pues me cuidas tú. Vino mi madre también a ayudarnos. Y fue terrible, porque claro, ver a la persona a la que quieres, a la que amas, cómo se consume lentamente en esos, con ese además, ese sufrimiento, ese calvario de 6 meses que no se lo desea a nadie, tuvo Sí, unos dolores terribles. Entonces, cuando eso sucedió y sabes que ya no puedes hacer nada, que no puedes salvar a esa persona, y a pesar de que lo hayas intentado, porque fue su elección, fue como una especie de suicidio lento, ¿no? sí, Pues claro, esa tristeza al final es que no se puede describir con palabras, es decir, es una tristeza muy profunda y una impotencia a la vez enorme, porque si me hubiera cogido más mayor, siempre digo, seguramente hubiera cambiado el devenir de las cosas, porque hubiera mm, tenido esa inteligencia emocional, esos conocimientos, esa fuerza que a lo mejor que no tenía en ese tiempo, porque era muy joven, no sabía mm. cómo ayudarlo, tenía que además que ir al colegio, no podía estar en casa, porque era mi deber, mi obligación era estudiar. Pero si me hubiera cogido hoy en día, yo no hubiera separado de mi padre en 24 horas y lo hubiera ayudado, lo hubiera sacado adelante. Estoy convencido. Pero no pude en aquel tiempo. No tenía las herramientas, ni el conocimiento, ni nada, ¿no? A mi alcance, como para poder llevar a cabo eso, ¿no? Sí, Y fue su elección. Entonces, no lo entendía al principio, no entendía. Fue su elección. Como cualquier ser humano, tenemos libre albedrío, ¿no? Y hay que respetar pues, mm, las decisiones de los demás, de alguna manera. Pero de alguna manera yo pienso que eso fue una etapa en mi vida, pero una etapa de aprendizaje. Y con eso aprendí que no hay nada
fruto de la mala suerte, sino todo es fruto de una causalidad, ¿no? Hay siempre una causa y una consecuencia. No lo entendí durante muchos años, no entendía el por qué. Digo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, no? Y yo he sido buena persona, no me merezco esto, ¿no? Y mi padre también fue una gran persona. ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? Y poco a poco, con los años, a través pues, de leer libros y de esa introspección, ¿no? De la meditación, etcétera, entendí y tuve esa empatía, pude empatizar con mi padre, por qué llegó a ese punto, lo pude entender, lo supe perdonar, porque de alguna manera siempre tenía esa espinita de echaba en cara eso, ¿no? Desde el más allá decía, papá, me has fallado porque, joder, ¿por qué me has hecho? ¿Sabes? Pero luego lo supe perdonar, igual que también a mi madre. Lo de mi madre también fue un suicidio rápido, en ese caso fue rápido, mi padre fue lento. Entonces además, también mi madre tuvo problemas con las drogas. Entonces, y yo por eso soy un tío tan sano, ¿no? Porque digo, sé lo que pasa con las drogas, lo he vivido en mis propias carnes, claro. Y eso me ha hecho aprender de que hay ciertas drogas que bien utilizadas, sí que es verdad que pueden ir bien, no quiero hacer apología de las drogas, pero sí que es verdad que hay ciertas drogas que en ciertas dosis pueden ir bien, siempre y cuando no haya un abuso, pero hay otras que no, son totalmente destructivas y que no ayudan para nada. En este caso, pues el alcohol o el tabaco o la cocaína o otro tipo de drogas. Y sobre todo si hay un enganche y un abuso, ¿no? Entonces entendí esto y me alejó de las drogas totalmente. De hecho, mis amigos empezaron a coquetear con las drogas cuando salíamos de fiesta. Y yo me ausenté y dije, no, yo no quiero esto en mi vida. Ya lo he vivido en mis propias carnes, con mi familia, y no quiero nada que... Y ahí todo fue un cambio de chip y de paradigma absolutamente radical. Dejé de lado a todas mis amistades, me fui a Canadá a vivir pues a estudiar inglés, a conocer otra cultura, a librarme de los prejuicios que tenía aquí y abrir mi mente, ¿no? Y en ese tránsito de tiempo, cuando estuve en Canadá aprendiendo y tal, luego volví aquí, allí maduré muchísimo como ser humano, fue cuando empecé a leer estos libros, ¿no? Que te he dicho antes, de Conversaciones con Dios, de Darío Lostado, de Tony de Melo, etc. Y fue con esa lectura de Conversaciones con Dios que ese autor, ahora es que me da rabia, pero no me acuerdo de su nombre, ¿no? Si lo buscamos en internet lo podemos ver en un momento. Pues es como cómo enfocaba, porque él también tuvo una vida un poco traumática y tal, y cómo enfocaba... Neil Donald. Exacto. ¿Cómo enfocó él su vida a través de esas conversaciones, llámalo Dios, llámalo fuente, llámalo X, o estado trascendente, de un estado, yo qué sé, trascendental, ¿no? De consciente, el subconsciente, todo esto. ¿Cómo pudo llegar a esas conclusiones, esas respuestas? Al final, a lo mejor hablaba consigo mismo, porque realmente nosotros somos parte. Yo pienso que dentro de nosotros mismos está Dios también, ¿no? Está ahí en la pineal, que tratan de que se calcifique y de que no podamos entrar en sintonía, ¿no? Y tratan de calcificar, pero eso sería también tema aparte, ¿no? Del tema de la pineal, etcétera. Pero yo pienso que al final uno puede encontrar las respuestas dentro de sí mismo, en estados elevados de conciencia del ser, a través de la meditación o la espiritualidad o de un libro o de la música o de mil cosas, ¿no? Entonces a mí fue como que se elevó esa conciencia, ¿no? Porque no fue el primer libro que leí, ya llevaba unos cuantos, ¿no? Y ese fue como el detonante, ¿no? Y yo también, cuando hacía la meditación, intentaba entrar en contacto, intentaba dialogar con mi padre desde el más allá, ¿no? A través de los sueños, de la meditación, ¿no? Y nunca obtenía respuestas. Y a través de ese libro es como que dije, vale, ahora entiendo muchas cosas y yo pienso que lo que tengo que hacer es no rendirme, seguir adelante. La vida es maravillosa, hay que aprovecharla. ¿Qué es lo que sé hacer yo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me dignifica a mí como ser humano? ¿O qué puedo hacer por los demás y por mí mismo? Pues el cuidarme, el tener salud, el estudiar ¿no? en este campo de la nutrición, etc. Y yo creo que y a partir de ahí fue como ese cambio, ¿no? de chip, de paradigma, y empecé a estudiar y a seguir por ese camino, ¿no? También sin descolgar la espiritualidad, ¿no? Y todo el tema este. ¿Qué significado encontraste en el libro que te hizo tomar conciencia sobre esta meta más elevada en tu ser, en tu persona? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué significado encontraste en este libro? Que te pues hizo de alguna manera que todos somos Dios, que todos tenemos
que el ser humano tiene un gran potencial en su interior. Y mucha gente no sabe canalizar ese gran potencial porque somos... Yo siempre digo que somos pequeños dioses, ¿no? Somos como, sin menospreciar a nadie ni creerme más que nadie, ¿no? Pero somos algo divino, ¿no? Pienso. Sí. Siento que somos algo divino. Entonces, Sí. como algo divino que somos y como el gran potencial que tenemos como ser humano, que somos un superdotado que puede usar un 15 o un 20% de su potencial, su capacidad cerebral, un 25%, pero la mayoría de gente no usa ni un 10%. O sea, hay un gran potencial en el cerebro humano y tampoco nos enseñan a cultivar esa inteligencia emocional. Es muy importante, desde pequeñitos habría que fomentar eso, ¿no? Yo eso siempre lo he dicho. Entonces la gente va como borregos por la vida, con una venda en los ojos, sin capacidad de raciocinio o discernimiento, porque no se ha parado ni siquiera a conocerse a sí mismo y ver ese potencial del que hablamos, ¿no? Tan importante. Y no saben canalizar su energía y viven entre un pasado y un futuro, quejándose por todo, yendo de víctimas, que si este me ha robado no sé qué, que si fulanito me pone a parir, que si el político de turno, que si tal. Y no se han centrado en sí mismos, en el potencial que tienen dentro, ¿no? Y en esa felicidad, primero eso, ¿no? A ser felices con lo que te rodea y al despegarse, pues despegarse de eso, de los apegos, de los prejuicios, tener una mente abierta, muy importante todo esto para avanzar como ser humano, si no es que es imposible, ¿no? Y una vez que te liberas de esto, de los prejuicios, del ego, dejar morir a tu ego. Para mí es un paso muy importante que aprendí también en la vida. Los egos no sirven para nada. No, porque va a salir ahí si alguien te ataca porque tiene miedo a perder su identidad y sale como a defenderte, ¿no? Alguien te dice, no, porque tú eres un no sé qué y tal, y te dice cosas negativas y ahí sale tu orgullo, ¿no? Decir, no, que yo soy tal y cual y tengo estos estudios y yo he llegado a tal. No, y el ego, apárcalo porque al final para mí es un estorbo que no aporta nada. Entonces, entre esto y lo otro, todo lo que te he comentado un poquito, fue pues vi como estas enseñanzas, ¿no? Sentí estas enseñanzas que de alguna manera querían reflejar el libro, en este libro y en otros que he leído, y dije, no, mira, deja de perder el tiempo, deja de compadecerte y levántate, que ya te has caído otras veces en la vida y te has levantado, levántate un pasito detrás de otro y al final, ya lo decía Machado, ¿no? Camina en torno de camino, se hace camino al andar. Y al final los obstáculos que nos vamos encontrando en el camino, que todo el mundo se encuentra esas piedras, pues son aprendizajes en la vida que hay que saber entender, saber extraer esa semilla, ¿no? Que luego puede germinar si la entiendes, si la cuidas y te encargas de preguntarte el por qué, ¿no? Y ser reflexivo y decir, no, ¿por qué esto, no? Bueno, pues al final todo eso germina y se transforma en algo positivo, que es lo que transforma a tu ser. Poco a poco vas trascendiendo, vas entendiendo cosas, porque al final, ¿no? Siempre decimos, tú eres ahora el Iván, ahora con 20 y tantos años, y el Iván de ahora no es el mismo que el Iván de hace 15 o el Iván de dentro de 20. Igual que el Alfredo de ahora no es el mismo que dentro de 20 o hace 15, ¿no? Vas aprendiendo, vas trascendiendo a todo, vas viendo, pues eso, ¿no? Nuevos paradigmas, como he dicho antes, y todo eso te enriquece, ¿no? Y al final, pues yo saqué esa semilla de este libro, de alguna manera, ¿no? Que al final tenemos ese gran potencial, que somos seres divinos, y que como tal, estamos en la vida, cada uno tiene un propósito, ¿no? Pienso que cada uno tiene su propósito. Luego cada uno ha de ir a investigar cuál es su propósito, ¿no? Realmente, ¿qué te hace feliz? Entonces mi propósito, dije, no, pues mi propósito es esto, es ayudar a los demás a través de... También he dado muchos consejos por mis experiencias vivenciales y he ayudado a mucha gente a nivel emocional también, ¿eh? Ojo, que no, siempre digo lo mismo, mi verdad no es una verdad absoluta, es mi verdad bajo mi experiencia vivencial y no, para nada es una verdad absoluta, pero es lo que a mí me ha ayudado y me ha ayudado a eso, a seguir adelante, a ser una persona positiva, con energía, ¿no? Que al final somos eso, energía, ¿no? Y una persona negativa o positiva, ese estado de energía, esa vibración, estado energético de vibración, se percibe. Yo lo percibo. Una persona como tú, ¿no? Espiritual, con ese buen rollo, ¿no? Esa buena onda, transmites esa energía positiva y como un imán atraes
eso mismo a tu vida, ¿no? Esa positividad, esos acontecimientos y circunstancias o situaciones o personas que enriquecen tu propia vida, ¿no? Porque tú eres positivo. Y a mí me pasa lo mismo. Entonces, vi que el ser negativo no me aportaba nada. Yo decía, no soy negativo, soy realista. O no soy pesimista, soy realista. No, era negativo, era pesimista. Hay que reconocerlo, hay que llamar las cosas por su nombre. No hay que tener miedo, no pasa nada. Igual que era intransigente y era posesivo y tenía mis defectos y tenía un pronto así de mal genio y no era paciente, todo eso lo fui trabajando. Claro. Siempre quería tener razón, siempre me creía el poseedor de la verdad absoluta. Yo era así, ¿no? De muy joven, pero dije, no, o sea, no va bien. Hay que ser más humilde, tal. Y ya me pegué la hostia de realidad, porque te das de pegar una y otra vez y al final aprendes a ser humilde y todo lo que hemos hablado, ¿no? Y al final, eso, me encontré, que si quieres luego lo hablamos, encontré con tu hermano, que ya te diré cómo lo conocí y tal, y al final he acabado ayudando a los demás, no solo aquí en el JR Fit, sino, claro, yo empecé ya de antes, ¿no? Pero al final he acabado aquí, que lo importante para mí es el presente, y el presente es que estoy aquí y ahora, contigo, con tu hermano, con JR Fit, con este maravilloso proyecto que me encanta de ayudar a las personas a nivel holístico también, porque ya sabes que Eso es. Ahora hablaremos de eso. Ya hablaremos porque, bueno, y yo creo que respondí un poco a tu pregunta, ¿no? Me voy mucho por las ramas, pero es que lo tengo que explicar. No. Tú siéntete cómodo para explayarte como quieras aquí. Y Perfecto. si quieres yo te explico un poquito de dónde vengo yo. Yo también vengo de una parte muy estructurada en la razón, es decir, de intentar comprender el mundo a través de lo que yo pues presumía que era lo correcto, ¿no? En plan, a través de mis creencias, a través de lo que significa la razón, ¿no? Sí. Entonces, yo a raíz de la muerte de mi abuelo empecé a, de manera inconsciente, hacer otras actividades que nada tenían que ver con la razón. Yo vengo de la rama de la ciencia, de física, y bueno, siempre me ha gustado mucho las matemáticas, siempre me ha gustado mucho esa introspección, ese aislamiento, ese estar solo, ¿no? Y me pasé pues gran parte de mi adolescencia, de mi, digamos, época más joven, pues haciendo introspección, pero intentando comprender desde la razón. Pues a raíz de la muerte de mi abuelo, digamos que hubo un cambio, aunque yo no fuera consciente en ese momento, ahora estoy tomando conciencia al mirar atrás, ¿no? En el que empecé a interesarme por la música. En concreto, empecé a tocar el piano. Me decía mi entorno, pero ¿cómo vas a empezar a tocar el piano a los 18 años? En plan, ¿de dónde ha venido esa idea? Pues yo ni siquiera lo sabía. Y entonces me empecé a interesar y no me daba cuenta de que me estaba ayudando a gestionar mis emociones, la música, el arte. Y me encanta una cita de Alejandro Jodorowsky que dice, el propósito del arte es la sanación. Entonces, ¿el arte qué significa? La expresión sin dogmas, la expresión sin creencias, sin una estructura fija, sino simplemente dejar que la vida te atraviese y se manifieste a través de ti. Y bueno, a través de la música, a través de intentar, pues, realizar meditaciones, de acudir a la playa, de conocer a según qué personas que me daban otras perspectivas de vida, pues empecé a comprender un significado distinto al que me habían inculcado en la sociedad y en la familia. Y eso me permitió, pues, abrirme un poco más y a lo que tú dices de que portamos la divinidad dentro, ¿no? En nuestro cuerpo. De alguna forma, en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestra mente, da igual, al final son etiquetas. Exacto. Pero cuando uno pausa y empieza a ir más allá de lo que le han enseñado, es impresionante cómo esa sensibilidad te permite ir más allá de lo que tú creías. Al final se trata de lo que uno cree, ¿no? Ahora yo creo algo y dentro de 10 años creeré otra cosa. Exacto. Pero lo que yo siento ahora precisamente es esa deidad que a través de nosotros está eligiendo constantemente. No sé cómo tú ves, porque tú has mencionado a Dios varias veces. ¿Qué significa para ti Dios ahora? Es que Dios A para mí día de está hoy. en todas partes, desde la lozanía de una flor hasta el llanto de un niño, pasando por el viento que acaricia tu rostro o la composición de las 4 estaciones de Vivaldi o un buen libro o
hay tantas cosas que yo puedo ver a Dios que por eso digo que está en todas partes. Al final es energía y ese amor con letras mayúsculas. Amor. Y ese amor es la energía que mueve el mundo, pero es un amor altruista, incondicional. Es un amor que es lo que yo digo, es nuestra esencia y yo no puedo menos que amar. Y como no puedo menos que amar, tengo que transmitir ese amor a los demás. Es lo que a mí me llena. Bendice y alegra mi alma el estar aquí contigo ahora mismo hablando de estos temas, igual que palabras de agradecimiento de alguna clientita del team que ha tenido depresión, que tú ya conoces, la mamá de Sonia, etcétera, y Sí. ese agradecimiento, ¿no?, que tuvo en el retiro, esas palabras que tuvo hacia la empresa y hacia mí, porque yo estuve más directamente con su caso, pero que a mí esas cosas, eso es un gesto de amor también, ¿no? Y de agradecimiento, porque la gratitud es muy importante. Entonces, si me preguntas, ¿crees en Dios? Sí. ¿Dónde está Dios? Para mí, en todas partes, porque está en estos pequeños matices. Y yo puedo escuchar una composición de música clásica y sentir a Dios. Total. Y en la naturaleza mismo. En cualquier Totalmente. sitio. Es que yo lo siento así. Cada uno lo siente de su manera, Sí, ¿no? Yo lo expreso de esa manera, ¿no? Y tú cuando compones y tienes esa inspiración, incluso las matemáticas. O sea, tú dirás, no se puede demostrar a Dios con las matemáticas o, claro, ¿cómo lo demuestras, no? Quizá no, pero también tenemos yo me guío también por las energías y por los sentimientos, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo explicarías que se me puedan materializar corazones físicamente en los objetos? Desde que murió mi madre, por el suicidio que tuvo, que vivió en esta casa, y desde que vivo en esta casa, yo veo corazones por todo, que te puedo mandar fotos. Corazones en los alimentos, en 1000 sitios, pero corazones perfectos. Y mi madre pintaba, además, ojo, mi madre siempre pintaba corazones, le encantaban los corazones, y dibujaba mariposas. Y en mi casa está lleno de mariposas y se me materializan corazones. Y yo pienso que es de alguna manera ese arrepentimiento que tiene mi madre del más allá, yo esto te lo conté en su día, no sé si te dije lo de los corazones, pero es como una manera de esa energía, me manda esa energía como diciendo, hijo mío, te quiero, te amo, me arrepiento de lo que pasó, te mando mi amor incondicional de madre, ¿no? Y se materializa en corazones. O sea, eso son cosas que a mí no me habían pasado en la vida y me pasó a raíz de la muerte de mi madre hace 12 o 13 años y me siguen saliendo aún a día de hoy. Me siguen saliendo, pero es que son muy heavy. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que esto que ocurre va más allá de la razón. Y seguramente habrá muchos oyentes escépticos, pero es que este tipo de sensibilidad habla del significado de la vida, no del contenido, de alguna forma. Y lo que tú ves son corazones, pero en realidad lo que estás viendo es un significado más profundo, ¿no? Eso que viene de tu madre. Eso es. Yo pensaba, digo, ¿me estoy volviendo loco? Porque yo le decía a la gente, a mi mujer, le decía, ¿tú ves aquí un corazón o me lo estoy inventando? No, veo un corazón perfecto. Y decía, pues, y ya empezaron a salir uno y otro, y era diario, que a veces ya casi a diario. Y tengo fotos hechas, pero un montón. Y a tu hermano le mandé alguna. Y entonces ya vi que era esa la explicación, dije, yo pienso que es eso, ¿no? De alguna manera, desde otro plano, quizá, y ya está mandándome esa energía, ¿no? De arrepentimiento de alguna manera, está arrepentida de lo que sucedió, de lo que hizo, porque yo antes de que se suicidara la estuve cuidando unos años y tal. Pero bueno, al final quien quiere hacer una cosa la hace y no puedes evitarlo. Para mí no fue imposible, porque no estaba adelante. Entonces, bueno, fue su elección y seguro que se arrepintió. De hecho, ese arrepentimiento, esos corazones, yo creo que son fruto un poquito de ese arrepentimiento, ¿no? Pero que de alguna manera, allá donde esté, pienso que está bien, que está tranquila, o si hay un más allá, o llamado lo que sea, llámalo fuente, llámalo universo, no sé dónde estará. Pero yo pienso que de alguna manera esa energía se materializa en esto, ¿no? En algo material, para darme esa señal a mí y entender el por qué y decir, vale, está bien, me manda señales y yo pues las entiendo de esta manera, ¿no? A mi manera, yo las entiendo así. Sí. Yo entiendo que la gente diga, este tío está charado, que dice, igual... No, pues yo lo entiendo porque yo decía, me estoy volviendo loco, esto es normal. Sí. Yo soy el primero que lo compartió con gente de mi entorno, ¿no? Con mi mujer incluso, fue la primera. Y me dijeron todos eso, no estás loco, yo también lo estoy viendo. Estamos hablando de
de una dimensión más sutil, ¿no? Que Sí, nada tiene que ver con la razón. Y, y yo creo que, o siento, que al final es reconocer que nosotros somos una extensión de la libertad de la naturaleza. Y como tal, hay tantas otras cosas que van más allá de lo que creemos y que se materializan constantemente en el presente, pero que sin embargo, al estar atorados en el pasado, ¿no? Al intentar comprender el presente a través de los aprendizajes del pasado, pasamos por alto. Lo que tú decías, la divinidad se presenta, yo también lo siento así, en una flor, en una canción de música, en una conexión que sientes con una persona, ¿no? Que no puedes explicar. sí, En los corazones con tu madre. correcto, correcto. ¿Cómo lo sientes tú a día de hoy? Al ¿Cómo te principio se me relacionas tú? ponía la piel de gallina cuando yo veía esto, decía, porque pensaba también que era mi padre, porque yo siempre he tenido, he intentado comunicarme con mi padre a través de la meditación o de los sueños lúcidos Sí, o de la sí, escritura y nunca obtenía respuesta o yo no veía señales claras. Y solo fue a través de esta muerte de mi madre que fue, de repente, porque fue un suicidio rápido, no fue una sí, agonía sí. lenta como mi padre, fue así, pum, rápido, ¿no? Y yo ya no era, ya habían pasado muchos años, porque yo perdí a mi madre hace 13, pero a mi padre hace muchos más, ¿no? Y yo ya no era la misma persona, me habías utilizado un poco, ¿no? Claro. Entendía cosas que antes no entendía y quizá tuviera más predisposición a sentir, ¿no? O verlas, captar esa señal de otra manera. Pero yo pienso que de alguna manera es un mensaje tanto de mi madre como de mi padre, desde el más allá, pero sobre todo de mi madre. Vale. De ¿Y cómo, ambos, pero sobre todo de mi madre, creo. O se lo cómo, siento cómo le así. explica- Sí. cómo le explicarías a una persona, un oyente escéptico que te está escuchando, y cómo se lo explicarías a un oyente que haya experimentado pues algo parecido, ¿sabes? Porque a veces pues enjuiciamos Sí, por ver que parece que está loco, ¿no? En sí, realidad, hay una cita que me encanta sí, que es, em, claro, cuando uno señala la locura, lo señala desde una cordura preestablecida, sí. desde un sistema de creencias. Mm, ¿Quién dice que eso sea verdad o mentira? sí. Siempre lo señalas desde una forma de comprender el mundo y esa forma de comprender Mm. otra vez está basada en la sociedad, en la familia, en los eventos personales. Entonces, Los ¿cómo se lo prejuicios explicarías? sociales de dicha sociedad. Eso es, eso Exacto. es. Y me gusta otra frase que es el amor incondicional o ese estado que tú decías de conciencia más elevada en el que se te presenta la vida de una manera más fluida, Mm. es un eco inevitable de una mente libre de juicios. Me encanta esa frase. Pues sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo tú, digamos, con tu sentir, ¿no? Que ahora tienes a flor de piel, porque lo Mm. vives de primera persona, Sí. le transmites a una persona escéptica esto? Es complicado porque con esta frase me quedo, ¿no? De los ecos, de tu sentir, ¿no? De esos ecos desde una mente abierta sin prejuicio, libre de prejuicio. Claro, un escéptico, partimos de la base que va a tener prejuicios, Sí, 100%. Entonces, en base sí. a esos prejuicios inculcados por los valores que le haya podido establecer su familia, dónde ha Mm, estudiado, la sociedad en la que vive, mm, etcétera, eso va a limitar y a condicionar y va a haber ciertos sesgos en esa persona. Y claro, se hace complicado. Yo le diría que me escuchara con el corazón y intentando dejar a un lado esos prejuicios, ¿no? De los que estamos hablando. mm, Desnudar un poco su alma y abrir su mente, ¿no? Y que todo esto son sentimientos y sensaciones, que no es una verdad absoluta, que es cómo yo lo siento, y luego le enseñaría, evidentemente, con mm, fotos, cómo se me ha materializado mm. en Evidencias. evidencias. Un poco tú como científico, hay que demostrar las cosas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues lo demostraría en este caso con fotos y me podría decir, pues esto está chopeado, esto es Photoshop, o sea, y yo diría, pues mira, eso ya ahí yo diría, mira, no, o vente a vivir conmigo una semana y cuando salga uno te lo enseño y verás cómo no está manipulado, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, que me escuchara desde el corazón, ¿no? Y con una mente abierta, ¿no? Porque si no es imposible, es como hablarle a una pared o explicarle a un ciego cómo son los colores. Una persona que no ha Sí, visto sí, nunca, ¿no? Es totalmente. complicado, es complicado.
Vale. Y a una persona, pues eso, con prejuicios y tal, ¿no? O escéptica. Desde ese prisma se lo enfocaría. Sí, sí. Sí. Y ahora una cosa. Ahora imagínate que el oyente pues está abierto a todo lo que podamos expresar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo le expresas tú tus aprendizajes en el día a día y cómo vives tú la espiritualidad y cómo la integras con la vida cotidiana? O sea, ¿cuál es tu proceso de aprendizaje espiritual? Pues mi proceso de aprendizaje espiritual lleva desde que nací. Fui consciente de ello con 17, 18 años, porque al principio, ya te digo, en el colegio no te enseñan nada, nunca tuve Mm, mm, inquietudes sobre el tema de la espiritualidad, el misticismo o la mm, meditación, nunca tuve esas inquietudes porque mi familia tampoco se vivía, no me lo inculcaron tampoco de pequeño. Mi padre era una persona muy culta, pero pues era médico, era coronel, era pediatra, estudió medicina aeronáutica, pediatría. Mi abuelo mm, también era endocrino, juez, era general, pero nunca fueron personas que les llamara el mundo de la meditación, el misticismo, la espiritualidad, mm, nunca. Mi madre mm, sí, pero mi padre no. mm. Era muy inteligente en otros aspectos, pero en la inteligencia emocional, de hecho, por eso yo pienso que eligió lo que eligió, ¿no? Sí, No se cultivó lo suficiente, en mi opinión. Entonces a mí me llamó primero los libros de autoayuda, ¿no? Con 17 años que empecé a leer a sí. Dario Lostado, a Tony de Melo, que me gustan muchos autores, y como que Ujú, despertaron a mí ese misticismo, ¿no? Y que somos algo más, que es lo que te decía, ¿no? Que somos seres espirituales, somos pequeños dioses, ¿no? Y que bien canalizada esa energía puede aportarte felicidad, autoconocimiento, ese amor del que hablamos, ¿no? Hacia ti mismo, o sea, amor, eh, primero hacia uno mismo, muy importante el amor propio, sin tener en cuenta el ego, ¿no? Que va más allá, ¿no? Del ego. Y luego, cuando tú eres feliz contigo mismo, te amas a ti mismo y estás bien, eres capaz de transmitir eso a los demás. Si no, es imposible. Igual que claro, es encontrar el amor. totalmente, Es imposible encontrar totalmente. el amor, un amor verdadero, un amor puro, desde el miedo o desde de aferrarse a un apego, del sentir apego al cariño. No, es que necesito que me den cariño. Claro, todo el mundo necesita cariño. Pero si tú no estás bien y buscas el amor, Mm, mmm, y esto fue me acuerdo que tuve una pareja hace muchos años que se aferraba a un clavo ardiendo con tal de que le dieran cariño y nunca encontraba una pareja ideal, precisamente por mm, eso, porque no aprendió a vivir en soledad, a quererse a sí mm, misma, a ser feliz consigo misma y en soledad. Yo mm. aprendí a ser feliz en soledad, sin necesidad de nadie ni nada material, más que lo básico, sin tener un duro que tenía que ir a pedir comida, que no tenía ni para comer, y aprendí a ser feliz con lo mínimo, conmigo mismo y con las cosas básicas. Y fue muy duro. Pero una vez que ya aprendí poco a poco a ser feliz, ¿no? Que tampoco son atisbos de felicidad, no es que fuera como un gurú, ¿no? He alcanzado la iluminación suprema y soy feliz de manera constante, estoy ¿cómo se dice? El que experimenta Ananda, ¿no? Cuando experimentas Ananda, una meditación. O no, ni mucho más lejos de la realidad, lo mismo eran atisbos de felicidad, pequeños momentos, y sigo teniéndolos, pero cada vez más y soy más Ajá, consciente de ello ahora. Entonces, todo ajá. este proceso fue Sí, el que me ayudó realmente pues a eso, ¿no? A lo que me has preguntado realmente, que ahora estoy divagando y tal, pero de alguna manera fue, pues, el detonante, ¿no? De decirme, no, mira, hay algo más en la vida, algo más profundo, como ser espiritual que eres, tienes que cultivarlo, tienes que, como una planta, ¿no? Tienes que regarla, tienes que darle cariño, tienes que mimarlo para que eso vaya floreciendo en un futuro, ¿no? Como ser humano. Y al final hay que echar raíces. Y yo empecé a echar raíces desde joven, ojalá lo hubiera hecho antes, cuando era pequeñito, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde. Entonces yo empecé con 16, 17 años hasta sí. ahora, ¿no? Y esas raíces son profundas y fuertes. Entonces, tengo claro ese propósito y quiero seguir con ese propósito hasta que me muera, porque es lo que te he dicho antes, ¿no? Como ser humano estamos aquí, pienso,
para experimentarnos a nosotros mismos de una manera auténtica y genuina, ¿no? Y nos vamos a equivocar, está claro, en el proceso miles de veces. Como en que cuando se inventó la bombilla y dijo Bell dijo, no, es que he inventado mil formas de cómo no hacer una bombilla. Y una le ha bastado, la última, al final, para poder llegar al invento como tal, ¿no? Y que hubiera tenido éxito como tal, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Cuántas veces me he podido equivocar en la vida? Miles de veces. Pero es que eso me enriquece como ser humano. No pasa nada. Totalmente. Pues es bueno equivocarse, levantarte y aprender, y volver a caerte, volver a levantarte y seguir aprendiendo, ¿no? Y para mí mi sino en la vida es ese, es seguir equivocándome, seguir aprendiendo, seguir tener ese afán de querer aprender, de nutrirme de conocimiento de personas maravillosas como pueda ser tú, tu hermano, Renatita, las clientas, mi entorno social, mi pareja incluso, o mis amigos, etcétera, ¿no? Incluso de un animal, de un perro. O sea, total. Yo amo a los animales. Los perros, la nobleza de un perro. O sea, los animales nos podrían enseñar muchísimo en estos aspectos. Y no son seres racionales, pero emanan amor incondicional. Un perro es amor incondicional puro. Hagas lo que hagas, siempre te va a ser fiel, te va a querer. Y eso tenemos y esa inocencia también, ¿no? La inocencia no te lo he dicho, pero es muy importante mantener esa inocencia que tenemos cuando somos niños, que no juzgamos a nadie, actuamos con el corazón. Y al final, si llegamos al final es una pena, pero es la sociedad que nos manipula, ¿no? Desde cómo te educan en el colegio, ¿no? La sociedad en general, en donde vivas, el país donde vivas. Al final te van manipulando de tal manera que pierdes esa inocencia que tienes cuando eres niño. Y ahí es cuando te joden la vida. Porque ya tienes un amor egoísta. Intentas, ya no tienes ya juzgas a las personas. Bueno, hay muchas más cosas negativas, ¿no? Pero y ahí ya es muy difícil ya, con eso ya arraigado en tu ser feliz y predicar con el ejemplo. Es muy complicado. Tienes que despojarte de todo eso, desaprender, volver a tus raíces, como cuando eras un niño, tener esa inocencia, pero con cierto bagaje, evidentemente, ya, porque el bagaje de tu vida, pues, te va a abrir los ojos cuando hay una persona tóxica o te quiere manipular, pues lo vas a ver, ¿no? Pero por lo menos, eso, un niño pequeño no te juzga. Le dices, te enfadas con él y al minuto se le ha olvidado, ¿sabes? Totalmente. Volver a eso, ¿no? A esas raíces. Para mí es muy importante y poco a poco creo que lo estoy consiguiendo. Eso es. Y además, para mí hay una visión clara de que tenemos una identidad todos nosotros. Para mí esa identidad es un disfraz de la entidad. Somos unos entes que se manifiestan a través de la forma de la identidad. Y esa forma pues viene curtida pues, por todo nuestro pasado, ¿no? Para mí, la sociedad nos manipula hasta que nos damos cuenta de que podemos elegir que no nos manipule, en el sentido de que para que haya manipulación tiene que haber un manipulador y una persona que se sienta manipulable. Si tú no te sientes manipulable, deja de existir ese vínculo y por lo tanto ya no hay una dicotomía entre, digamos, bien y mal, mal y bien, ¿sabes? Entonces, para mí el ego, ¿vale? El ego es un maestro. Porque en realidad nos está enseñando nuestras reacciones. Es decir, esa entidad está aprendiendo de la identidad. Esa entidad que está detrás del disfraz, de cómo nosotros nos mostramos al mundo, está aprendiendo constantemente a través de sus respuestas al mundo. Es decir, por ejemplo, yo voy a una conferencia, te lo hablo de primera persona, y siento miedo a equivocarme antes de dar una charla. ¿Eso de quién es? Pues el ego, ¿no? Que me está diciendo, oye, cuidado cómo lo hagas porque no vas a agradar a las personas, cuidado que te van a enjuiciar, cuidado, un miedo. Sí. Pero ¿qué puedo hacer? En lugar de, bajo mi punto de vista, negarlo, decir, no, tú no me estás enseñando nada. Decirle, oye, realmente este miedo viene de algo profundo en mí. Viene de prejuicios, de cómo me trataron de pequeño, de cómo me vieron en clase cuando estaba, yo qué sé, en primaria, ¿sabes? Sí. Entonces, yo puedo aprender de eso. Y como puedo aprender de algo, significa que ese algo de alguna forma es un maestro. Esa es mi visión. Es otro punto de vista que
Sí, lo comparto, pero también tienes que ser consciente de ello, ¿no? Es decir, Eso mucha es. gente, claro, mucha Ese es el gente no punto de es inflexión. consciente de ello. Primero hay que ser consciente de ello y verte como un observador desde fuera, ¿no? ¿Por qué tengo el culo apretado y tengo miedo a hacer este speech? ¿Y por qué se me elevan las pulsaciones y la respiración? Como un Eso es. observador, ¿no? Entonces ya ahí, sí, está bien ese punto de vista, lo veo bien. Todo te puede enseñar en la vida, incluso las cosas negativas de tu carácter, bien sea el orgullo, los apegos, cualquier cosa, cualquier cosa negativa, si no lo conviertes en una obsesión y lo ves como un mero observador cuando eso acontece y lo dejas fluir y ves que eso no te aporta nada positivo, quizá, no del ego, ahora te hablo de otras cosas, ¿no? Sí, Al final sí. dices, bueno, ¿qué me aporta esto? Me siento ridículo, me siento realmente como una actitud infantil ante ciertas... Yo a veces me miraba al espejo y digo, pero tío, no seas infantil, esto es una chorrada. ¿Cómo vas a amargarte la Mm, existencia por esta mm, tontería? mm. No te hablo del orgullo, te hablo de un apego, no sé, muchas cosas, ¿no? Y al Sí, final dices, ¿y te ríes de ti mismo delante del espejo que yo lo he hecho? ¿O te das una bofetada y dices, despabila, tío, ¿sabes? No seas infantil. Y al final, el reírse uno de lo mismo y decir, no, si es que, joder, ¿cómo podía tener esa mentalidad con él? Bueno, pero lo han de aceptar, es decir, no, es que era parte del proceso. Era parte del proceso que en esa época pues no fuera consciente y a día de hoy lo sea. Doy gracias a Dios y al universo o a las energías de que hoy por hoy lo soy. Y el tema de los egos y tal, porque podríamos tocar muchos mm, campos o muchas mm, vertientes, sutilmente mm, con sutilezas, pero en este ejemplo que has puesto, lo veo bien, lo veo, sí, sirve, tiene dijéramos, un propósito, pero dentro de tu nivel, el estado de nivel de conciencia elevado que tú lo puedes utilizar como positivo para tu bien. Pero una sí, persona que no es consciente de ello, claro, difícilmente lo podrá usar para su propio beneficio. Ese es el problema, que mucha gente no es consciente, que tiene que despertar. eso es. Y cuando ya despiertas, Ese clic, ¿no? ese clic, Ese clic claro, que te hace marcar la diferencia. claro, claro, claro. Pero yo creo que la meta es la misma, es Sí, conectar con nuestros valores fundamentales, conectar con la libertad, sí, conectar con el amor, con la paz, ¿no? Al sí, final, estos valores universales que todo el mundo busca. correcto. Yo creo que la diferencia radica en cambiar de foco externo a foco interno, en el sentido de dejar de validarte como ser Ujú, afuera a empezar a validarte a cómo tú te relacionas con lo de afuera. Y como tú puedes cambiar cómo ujú, te percibes respecto al mundo, ahí ujú. es cuando empieza a haber un cambio, a mi parecer. Sí, correcto. También, sí, o sea, esto es lo bonito, ¿no? Que al final cada persona siente las cosas de una manera diferente porque Mm, mm, cada uno ha tenido sus experiencias vivenciales diferentes, esto a través de la música, de la física, de tus experiencias vivenciales con tu familia, con lo de tu abuelo, ¿no? Y yo igualmente, ¿no? sí. Con las mías. Y al final, esto es una amalgama claro, al final es lo que decía antes, ¿no? No hay una verdad absoluta sobre nada, sino diferentes perspectivas o puntos de vista según las experiencias vivenciales de cada individuo. Y yo siempre respeto absolutamente de corazón toda experiencia y a mí, tanto las tuyas como las de los demás, me enriquecen como ser humano porque veo puntos de vista que a lo mejor no me había parado a pensar o no había sentido o no había visto de esa manera, con lo cual es positivo también para mí. Digo, oh, mira, este punto de vista o esta frase tal me ha llegado y, oye, pues no lo había pensado y tal. Y al final, pues te nutres de esa inteligencia emocional, ¿no? Que te brindan seres espirituales como puedes ser tú, ¿no? Que tú eres un ser de luz, ya sabes que te lo he dicho, que para mí eres un ser de luz, que eres una persona muy joven, pero con un alma vieja, ¿no? Un alma sabia. Ya te lo dije en su día y sigo pensándolo, ¿no? Y así lo transmites. De alguna manera, yo pienso que la gente despierta lo sentirá igual que yo, porque es que se nota, ¿no? Se nota, es obvio. A ojos de un escéptico o de alguien con prejuicios y con la mente obtusa, pues quizá no. Pero una mente despierta y consciente sí que lo va a sentir de esa manera, ¿no? Entonces, yo me quito el sombrero, la verdad, Iván, tú lo sabes, para mí eres un crack en ese aspecto y imagínate con lo joven que eres, yo a tu edad estaba en pañales, ¿no? Al final tienes todavía muchísimo que aprender, ¿no? Y que ofrecer a los demás, porque sé que también tu labor es muy positiva, ¿no? De cara a nivel emocional, con también
clientitas del PIB que tienen problemas también, que si esto, que si lo otro, ¿no? Y las ayudas un montón y así me lo han transmitido también. Y al final es nuestra labor, ¿no? Ayudar a los demás a sanar a nivel emocional, a nivel de salud, ¿no? Esa salud holística de la que hemos hablado al principio. Sí. Y yo pienso que estamos en el buen camino. O sea, ¿tú cómo lo sientes al final? ¿Estás feliz, no? Sí, Con sí, todo esto. sí. Primero de todo, gracias, Alfredo. Al final somos reflejos y lo que tú sientes en mí, yo lo siento en ti. O sea, al final estamos de la mano en este camino espiritual, camino de vida, llámalo como quieras. Y, y bueno, yo lo siento igual, ¿no? Porque parece que hay una tendencia a nivel de sociedad a poner todo el peso afuera. Por ejemplo, este es un reflejo, esta forma de pensar, de la medicina tradicional. No sé si estás de acuerdo conmigo en el método paliativo que Sí. suele darse, ¿no? Y sí, yo lo siento, pues creo que en eso estamos bastante de acuerdo, en que somos de alguna forma vehículos, somos esa identidad que está intentando expresarse de manera honesta a la vida y en ese proceso de expresión no puede sino haber aprendizajes. Y, y cuando uno empieza a ver que todo es aprendizaje, en lugar de ver que es bueno o malo, porque siempre que uno enjuicia lo que es bueno, lo que es malo, lo hace desde un sistema de pensamiento. En cambio, cuando uno reconoce que su forma de pensar puede cambiar, ahí es cuando se produce el cambio. Y yo lo que siento es que sí, que está habiendo un despertar, que esto quizá no se podría dar hace 100 años porque la humanidad estaba en modo supervivencia. Y hoy en día, claro, ya no está ese modo, digamos, generalizado en la humanidad, por siempre hay esos focos de, obviamente, de escasez, de supervivencia, pero puede haber dos alternativas, ¿no? Cuando uno, pues, en la sociedad empieza a sentirse más en un estado más creativo o más de ya no necesitar la supervivencia, o bien sigue con ese patrón que llevamos de cientos de miles de años de evolución, o bien empieza una nueva era, y así lo siento. Un punto de inflexión en la humanidad, que tú y yo no somos sino eslabones de una cadena mucho mayor. Exacto. ¿Vale? Y si me Y me permites un gusta... inciso, un Sí, pequeño dime, inciso dime, que has dime. dicho antes del bien y el mal, que al final el bien y el mal como conceptos son dos cosas relativas. Al final dices, una cosa no puede coexistir sin la otra. Al final es como el día y la noche, ¿no? El bien y el mal. Al final, o el yin y el yang, ¿no? O sea, al final no hay mal, ya lo dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y en mi vida, todas las cosas negativas que yo he tenido que vivir, que yo catalogaba como un mal mayor, como un mal además jodido, ¿no? Al final me ha servido para mejorar y ha tenido un propósito y me han hecho bien. Entonces, al final, ese mal me ha hecho bien. Entonces, al final, el mal y el bien, solo quería hacer ese inciso. Y sobre el tema de lo que has dicho, paliativa, que has dicho... Sí, la medicina tradicional. sí, paliativa y tal. Es medicina integrativa. Yo abogo más por una medicina integrativa. Vamos a hablar de eso, Alfredo. Precisamente la pregunta que te quería hacer ahora Sí. es, ¿tú de alguna forma has pasado a un modo de ver, digamos, el ser humano más racional, más mecanizado, ¿no? Que propone la medicina tradicional para tratar directamente el cuerpo, la fisiología, digamos, paliar los efectos cuando ya surge la enfermedad, a un modo integrativo en el que todo se tiene en cuenta, no solo el Exacto, cuerpo, sino también la mente? Entonces, exacto. pasando a la salud holística, ¿cómo, qué pilar tiene en tu vida a día de hoy y cómo se diferencia de la medicina tradicional que hoy en día en la sociedad occidental está presente? Sí, hoy en día el problema es que la medicina tradicional es enfermas y una vez que ya has enfermado, te pautan la medicación pertinente o lo que sea para esa enfermedad subyacente o lo que tengan que corregir, ¿no? Con fármacos, etcétera. Pero no se preocupan del estado emocional, de cómo está descansando esa persona, si duerme bien o no, de un montón de factores externos, ¿no? A nivel social, a nivel familiar, pero sobre todo a nivel emocional. Es muy importante. Sí. Porque muchas enfermedades vienen por un estado de estrés, de ansiedad y de no dormir bien. Porque como tú sabes, a nivel celular el cuerpo se regenera durmiendo. Sí, Las personas que duermen mal, porque tienen, pues eso, estrés emocional, o tienen ansiedad, o tienen depresión,
no se regenera. El cerebro genera una toxicidad diaria que hay que eliminar. Y si no se elimina, al final te estás envenenando, no solo en el cerebro, sino también a nivel de adrenalina, noradrenalina, cortisol, o luego la glándula suprarrenal, y te estás intoxicando, estás creando una acidosis metabólica interna que te está envenenando gratuitamente, todo porque no sabes gestionar tus emociones, ¿no? A nivel interno. Entonces, de ahí el gran trabajo que estás haciendo tú, por ejemplo, a nivel emocional como terapeuta, o yo, de la parte que me toca, también he ayudado a mucha gente en ese aspecto, y tienen que entender que no solo somos lo que comemos, y que el alimento sea tu medicina, todo esto que decían antiguamente, sí que es cierto, luego están los suplementos y tal, pero hay que intentar no llegar o sea, no llegar a esa enfermedad, sino a prevenirla. Por eso digo, con esa medicina integrativa, ¿cómo lo puedes? Y el ejemplo claro soy yo. Yo tengo 46 años y hace 25 que no enfermo. No tengo nada, ni fui vacunado de, bueno, no se puede decir aquí, pues bueno, no me puse las gominolas, o llámalo como quieras, y no tomo ningún fármaco químico si no es de vida o muerte, o sea, que me puede estar muy mal. O sea, yo siempre, pues todo de manera natural, con homeopatía, con plantas, con todo natural siempre, ¿no? Siempre intento que sea natural. Pero es que no suelo enfermar, ¿por qué? Porque emocionalmente no soy una persona que se estrese, estoy bien, estoy equilibrado, duermo tranquilo por la noche, tengo mi paz interior en equilibrio, siempre estoy bien conmigo mismo, con los demás, con el mundo que me rodea, siempre tengo una mente positiva, he intentado siempre hacer deporte, a pesar de las 2 hernias que tengo, que ahora ya no hago lo mismo porque no puedo, pero intento hacer algo. Entonces, son un conjunto de cosas. Comer bien, evidentemente, suplementación que siempre ayuda un poco, natural, y el dormir, el descansar. Pero sobre todo que a nivel emocional te sientas bien contigo mismo y con los demás, y que estés contento y feliz con la vida y con el mundo, ¿no? Y si eso es así, es difícil enfermar porque tu sistema inmunológico va a estar al máximo nivel y te va a proteger de patógenos, de virus, bacterias, etcétera, que puedan hacerte enfermar. Y hay un montón de enfermedades autoinmunes a día de hoy que vienen por culpa de no solo una mala alimentación, sino también por el estrés continuo. Y gente que además tiene mi edad y está muy deteriorados físicamente, pues se ve que tiene más arrugas, tiene más canas, se les cae el pelo antes, tienen obesidad. Y cuando me ven, compañeros del colegio me dicen, tío, pero ¿y tú qué has hecho? Pues todo esto como hemos hablado, ¿no? Cuidarme, no drogarme, tener salud, una mentalidad, pues un espíritu siempre positivo, siempre Sí. descansando, teniendo una mentalidad, un estado emocional, pues eso, ¿no? Equilibrado. Entonces eso me ha ayudado a tener una super salud, que yo llamo, ¿no? Tener una salud que no es normal, no, a pesar de estar, pues, llenos de, pues eso, que hay contaminación ambiental, que si, pues, la contaminación electromagnética, que también interfiere, eso daría para otro debate, ¿no? Pero bueno, que a pesar de estar bombardeados con agentes químicos, tóxicos, etcétera, aún así estoy sano. Me he ido a vivir cerca del mar, vivo en la naturaleza, pues eso ayuda a fomentar la salud, ¿no? En vez de estar viviendo en pleno centro con contaminación de los coches, ruido. El ruido también, a mí, por ejemplo, el ruido me produce estrés. A mí todo el ruido de una ciudad, de los coches, a mí me genera estrés, por eso me fui de la ciudad. Huí de la ciudad hacia la naturaleza porque yo necesitaba eso. Mi organismo me pedía eso para estar sano. Estar en contacto con la tierra, meter los pies en la tierra y sentir la tierra, ¿no? Cargarse de energía, ir al mar, sentir la brisa, ¿no? En el mar, el sol, la energía del sol, del agua, de la tierra, del viento. Todo eso te carga las pilas y te llena de energía y te hace estar más sano. Y eso se ha perdido. Hoy en día la gente va todo el día con el móvil, las redes sociales, metido, no sale a la naturaleza, están sometidos a estrés. Entonces, claro, la gente ha llegado a un punto en que enferma. Y es normal, el cuerpo humano colapsa. Por eso es Totalmente. importante trabajar todos esos aspectos para que la gente sane y prevenir las enfermedades, ¿no? De alguna manera. Yo siento que hay una desconexión con esa voz interna que viene a través del cuerpo de
de esa sabiduría primogénita, ¿no? Que es la que está detrás de toda esa parte racional y de creencias. Sí. De pararte a escuchar y decir, oye, realmente me apetece estar en un sitio más tranquilo, en la naturaleza, tal, tal, tal. Y no se tiene en cuenta, y creo que esto puede marcar y marca muchísimo la diferencia, el poder de la mente y cómo influye sobre nuestro cuerpo. O sea, esto es totalmente imprescindible para el proceso, digamos, de prevención que promueve pues la medicina integrativa Pero y voy la a salud silenciar holística, un ¿no? segundito. Disculpa, Perfecto. que voy a No, silenciar no, el teléfono porque me están mandando aquí. Vale, ya está. Perdona, ya está. no, no te preocupes. Pues lo que decía es que el papel que juega fundamental, cómo tú te relacionas contigo mismo, con el mundo, sobre tu salud, o Ujú. sea, eso no se habla en la sociedad, digamos, tradicionalmente hablando. Y yo creo que es lo que marca la diferencia. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre el placebo, por ejemplo? Porque a mi parecer se Ujú. suele ver al revés de cómo se podría ver para tratar el aspecto de la salud global. Porque lo que se suele hacer, pues tú comprendes el placebo, el Ujú. oyente supongo que estará familiarizado, pero básicamente es cuando, digamos, la farmacéutica quiere comprobar un nuevo medicamento, Sí, lo que suele hacer es seleccionar dos grupos diferentes, uno de control y otro que pruebe el medicamento. sí. Y el otro, digamos, el que va a probar el placebo, es simplemente una cápsula o el Que medicamento. no lleva nada. Eso pues, Sí, no lleva nada, sí. exactamente. Entonces, comprueban siempre y comparan contra el placebo. Pero Ujú. claro, ahí no se está teniendo en cuenta, a mi parecer, el Ujú. poder que podría tener la intención o la creencia de que estás tomando algo que te puede beneficiar. Ujú. Es decir, Claro, eso está claro. demostrando el poder de la mente sobre el cuerpo, de Sobre alguna la forma. materia, correcto. Es decir, totalmente de acuerdo. Es decir, además, a uno le dicen, no, es que te quedan tanto de vida, te vas a morir o tal. Y al Ya final uno ves. se lo cree y se muere. Porque el médico te ha Mm, dicho que te vas a mm, morir. Y la mente es mm. tan hay tanto por el mental, la mente es solo la materia, lo que hemos dicho, ¿no? Que uno al final Mm. se lo cree y al final te mueres. Pero igual que el Eso es, placebo, no, esto no sabes que es placebo, pero esto te va a curar y tiene tal composición y esto te va a ir bien. Y eso, la mente da por hecho que sí, que te están dando eso, porque aún uno cuando le dan placebo no saben que es placebo, si no sería el experimento. Uno, o sea, te dan unos a uno, a uno le dan el principio activo, a otro no le dan nada, pero nadie sabe lo que le han dado, ¿no? eso Pero te es. dicen que sí, que eso te... O otro caso, ¿no? Que te dicen, no, pues tienes esta enfermedad y ya no se trata del placebo, sino que te damos esto y te va a sanar. Y al final te lo crees, por eso la mente es tan poderosa, ¿no? Te lo crees y te sana, pero tanto en positivo como en negativo. Si te Eso dicen, es, no, es que te vas a morir y te vas, pero al final te mueres. O sea, te eso es. destruyen por dentro. O sea, por eso yo estoy un poco en contra de la medicina o los médicos que al final llegan tarde, de alguna manera. Llegan tarde y bueno, pues te dicen, pues mira, no te ayudan a nivel emocional, ¿sabes? Son muy fríos en Mm, ese aspecto. En mm, vez de mm. ayudarte, tener empatía, acompañar en la enfermedad a esa persona día a día, pero yo estoy convencido, de hecho yo salvé a una persona que tenía cáncer. Bueno, no es que se salvó a sí misma, pero le di las herramientas. Vino una persona que tenía cáncer con metástasis, pesaba 39 kilos, cuando yo estaba trabajando en algo que no tenía que ver con la nutrición, pero fue un caso que me llamó la atención, lo llevé gratuitamente, no le cobré nada a esta chica. Y le dijo, no, es que me han dado 3 meses de vida, ya estoy cansada, ya no voy a hacer más quimio, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, ya estoy cansada de tanto fármaco, y ya como me han dicho que me voy a morir, estoy abierta a cualquier cosa. Y le dije yo, vale, digo, si quieres te ayudo, no te voy a cobrar nada y te voy a dar unas directrices, te voy a dar unas herramientas de lo que puedes probar, hacer, porque total ya, como te han dicho que te vas a morir y ya como que la batalla está perdida, digo, la batalla no está perdida, dame caso, digo, siempre hay una esperanza. Es importante que a nivel mental seas fuerte, que te rodees de personas que te den cariño, que te acompañen y que te den mucho amor, muy importante. Tienes que cambiar tu entorno de vida, irte de la ciudad al campo, empezar a comer comida orgánica, vete al mar, el sol, bueno, todo, ¿no? El ejercicio, todo lo que siempre proclamamos en JR Fit, ¿no? Y Ujú. cambió su estilo de vida
una dieta más de cara a, no al veganismo, pero, o lácteo-vegetariana era más. Y fomentando también esa alcalinidad metabólica, ¿no? Que ya está muy ácida porque comía muy mal y tal. Y también tenía mucho estrés, pero el estrés de base, o sea, lo suyo de base era estrés emocional, mental y también una mala alimentación. Tenía mucha toxicidad, mucha toxemia. Y esta chica, me acuerdo que me dijo, mira, hago lo que me pongo en tus manos. Total, ya estoy cansada de ir de un médico de un sitio a otro, me dicen que me voy a morir, y yo quiero ir a algo positivo, quiero ir que tengo esperanza de vivir. Eso es lo que quería oír esta chica y no se lo decía a nadie. Y yo le dije, mira, yo no te prometo nada, pero hay que luchar. Una guerra no se pierde por perder una batalla. Para perder una guerra hay que perder muchas batallas. Tú has perdido algunas, pero te quedan aún más por batallar. Digo, no pierda la esperanza. Y yo a esa chica la llamaba cada día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? O sea, esa empatía, ¿no? Su familia también, mucho apoyo emocional, familiar, el amor, esa preocupación. Y ella que también hizo todo lo que le dije. Y a día de hoy, esa chica, por desgracia, perdí el contacto porque tenía otro teléfono yo, que tuve que renovar el teléfono, pero ojalá pudiera volver a hablar con esta chica porque me gustaría saber cómo está a día de hoy. Pero sé que al cabo de unos años que me vino a ver aquel trabajo, vino y parecía otra persona. Pasó de 39 kilos a 60 y se había curado del cáncer cuando le daban 3 meses de vida. Y esa experiencia, a mí estas cosas son las que me llenan de alegría y no de lo que me hemos dicho, me bendice y alegra mi alma. Por eso estoy yo en este mundo, para poder ayudar a los demás, bien sea esta chica o bien sea alguien con depresión o que tenga fibromialgia o que tenga cualquier enfermedad autoinmune o que simplemente quiera mejorar su estado de salud, que esté bien, pero que quiera mejorarlo y aprender, ¿no? Que le demos esas herramientas, ¿no? Que entienda por qué es tan importante tener el coco bien amodado, la loca de la casa, como dice Renatita, ¿no? Tener bien amodada la loca de la casa, el entender todo, ¿no? El entender cómo ese pensamiento, cómo esa energía negativa te puede enfermar. Es que al final te puede enfermar. Lo somatizas de alguna manera. Entonces, al final hay que trabajar ese aspecto de la vida con uno mismo y con los demás. Y hay que enseñarle a los demás a despertar esa conciencia y a que tienen que entender que somos también lo que pensamos, de alguna manera. Somos el producto de nuestros pensamientos. Si pensamos que vamos a ser unos desgraciados, unos infelices y vamos a no tener salud, vamos a vivir eso. Porque la mente es muy poderosa y hay que saber canalizar bien esos pensamientos. No es algo que se haya de tomar a la ligera. Es muy importante que la gente tome conciencia sobre la mente, ¿no? Y el potencial de la mente, sobre el cuerpo, sobre la materia y sobre los estados de ánimo, sobre muchas cosas. O sea, la mente es algo maravilloso, igual que el cuerpo humano, ¿no? Y tienen que tomar conciencia. Yo haría un llamamiento para que esa gente escéptica o que no haya visto o se haya parado a hacerse estas preguntas, que se hagan que intenten eso, ¿no? Escucharnos con una mente abierta, sin esos prejuicios mentales, porque esto que decimos, nosotros, no es que sea una verdad absoluta tampoco, pero yo lo he vivido en mis carnes, conmigo mismo y con los demás. Entonces, para mí sí es una verdad absoluta, para mí lo es, porque lo he vivido y sé que funciona. A lo mejor a otra persona no le funciona o no se lo quiere creer. Y yo le diría que se anime, que no tire la toalla y que todo se puede conseguir si uno de verdad se lo propone y tiene la mente abierta para ello y positiva, ¿no? Y todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo excepto la muerte. Al final nos vamos a morir. Eso está claro, que es tan inexorable como la muerte y Hacienda. Ahí está. ¿Vale? Nos vamos a morir y Hacienda está ahí, nos va por culo el día de mañana. Vamos a pasar por el lado. Y la muerte igual. Pero al final la muerte es un estado para mí, no lo veo como algo negativo, sino como un estado de liberación. Y al final es como dormir sin soñar. Y no hay que tener tampoco... Pero la gente más que a la muerte yo creo que tiene miedo al sufrimiento que pueda conllevar ese proceso, ¿no? de morirte. El miedo a sufrir, al dolor. Pero la muerte per se al final es un estado de liberación al final del ser. Es como un estado más y al final tampoco hay que tener... De hecho, me gusta hablar de la muerte simbólica también.
de la muerte de quién creíamos ser, como algo imprescindible para la transformación. Claro. Me gustaría enfatizar la gratitud que siento porque cuentes esto aquí. Es un placer, Alfredo, de verdad, y te lo agradezco de corazón que cuentes desde tu experiencia, desde tu verdad, todo lo que has sentido que puede transformar a la humanidad y que puede transformar. ¿Por qué? Porque tú, en esencia, eres lo mismo que yo en esencia. Y tú eres lo mismo en esencia que la humanidad en esencia. Y si tú sientes esa verdad, esa honestidad a la vida, realmente es como un faro, ¿no? Que te está diciendo, oye, por aquí es. Y de verdad que lo agradezco de corazón. Y vamos a ir, si te parece bien, a la parte última, Vale. que precisamente también hablaremos de la muerte, hablaremos de la belleza, hablaremos de la verdad. Y va a ser en formato de juego, Alfredo. Vale. Va a ser un juego muy fácil. Que la Yo vida te para mí comí... es un juego divino también, ¿eh? La vida es un juego divino. Dime, vamos a jugar al juego. Sí, no, la vida es un juego divino, totalmente, donde va aprendiendo el personaje, ¿no? Sí. Pues mira, el juego consiste en, yo te inicio una frase y tú tienes que acabarla, ¿vale? Vale. O acabo una frase y tú tienes que empezarla, ¿ok? Vale. Venga, vamos con la primera. Encuentro la paz en... Pues encuentro la paz en la naturaleza, en muchos aspectos de la vida, ¿no? En la naturaleza, en poder haber leído un buen libro, en la música. Hablo de paz interior, ¿no? Me imagino que pues la paz interior que puedas experimentar, ¿no? Pues eso, en un buen libro, en una obra de teatro, en una buena película, en muchos aspectos de la vida puedo encontrar esa paz, ¿no? En mi pareja, en un amigo, en una buena conversación con un amigo, como pueda tener ahora contigo, que estoy en paz y me siento bien, ¿no? Son tantas cosas que me producen esa paz interior o el ayudar a los demás, ¿no? A envejecer con salud y a estar felices consigo mismo. Entonces, todas estas cosas a mí es lo que me dan esa paz interior, ¿no? La muerte es... Pues lo que te he dicho antes, la muerte al final es parte de la vida y no puede haber muerte, no puede haber vida sin muerte y viceversa. Y al final es como una liberación. Para mí es como lo que te he dicho antes, es como dormir sin soñar. Cuando uno duerme y está vivo, sueña, puede tener estados elevados de conciencia, etcétera. Y al final, cuando uno muere, pienso que es como un sueño eterno. Porque no lo sé, no me he muerto, ¿no? Pero es como yo lo siento. Pienso que hay un sueño, o sea, como que es un dormir sin soñar. Y es una liberación del espíritu del alma que, según mis creencias o mi manera de ver la vida, pienso que ese espíritu, ese alma, y yo creo en la reencarnación de alguna manera, ¿no? Porque creo que somos energía y como tal, tú lo sabes como físico, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿no? Entonces, como tal, a nivel atómico somos energía. Si miramos a nivel molecular, a nivel atómico, nuestro cuerpo, la materia son átomos en constante movimiento y eso es vibración y eso es energía, ¿no? Entonces yo pienso que somos energía y como tal ni se crea ni se destruye y yo creo que se transforma en algo. ¿En qué? No lo sé. Pero yo creo que nos transformaremos en algo después de muertos, ¿no? Trascenderemos llegamos a trascender de alguna manera, pienso. Estamos hablando de esa entidad que está detrás de la identidad, ¿no? De Sí, ese flujo de energía que te hace darte cuenta de algo, sí. tomar conciencia de algo. Sin amor, ¿no? Sin amor no concibo la vida, no concibo... Sin amor pienso que no habría vida y mi vida como ser humano no tendría sentido alguno porque yo fui creado desde el amor. De alguna manera yo creo que elegí reencarnarme en el ser que soy, de alguna manera lo elegí, fue un camino que elegí por karma o llámalo X. Y yo pienso que, en lo que te he dicho antes, el amor está en todo, el amor es Dios, el amor es energía
el amor está en todos lados, en la naturaleza, en un niño recién nacido, en lo que he comentado antes, en el llanto de la primera respiración de un niño, ¿no? Cuando nace. El amor es todo y yo, como te he dicho antes, soy amor y yo no puedo menos que amar. Entonces, para mí el amor lo es todo en la vida. Es la energía que mueve el mundo o por lo menos que mueve mi mundo interior, ¿no? Eso para mí es el Qué amor. bonito. Y sobre todo, desde un punto de vista siempre incondicional y altruista. El amor visto desde un punto, el amor incondicional, el amor sin que no juzga, el amor que ama por encima de todo y ama en libertad. Para mí eso es el amor. Me encanta la palabra xenofilia. No sé si la he escuchado alguna vez. Xenofilia. Xenofilia. Mm, Amor por la diferencia. no lo había escuchado, ¿no? Vale, Amor por la vale. diferencia, ¿vale? Bueno, es de un rapero, Nach, que me ha venido ahora a la mente. Ah, vale. No, no lo conozco. Vale, pues no lo Vale. sabía. Bien. Y me ha recordado ahora eso precisamente porque es ¿Y es amar xenofilia, dices? incondicionalmente. ¿Qué es? Ah, sí. Xenofilia. ¿Pero qué es? ¿Qué viene a ser? Amor por la diferencia. Amor por la diferencia. Vale, me gusta también. Bien. En plan, independientemente del discurso que uno lleve, de su historia, Sí, amar como el maestro que es, ¿no? Y que nos presenta la vida. me gusta esa concepción. Sí, sí. No lo sabía, me la apunto. Vale. Vamos con la última. Vale, Bueno, con la penúltima. Te voy a hacer dos. vale. Por esto me levanto cada día. Es al final, ¿vale? Ahora lo inicias. Ah, esto es el final. Sí, sí, Por sí. esto, por esto me levanto cada día y tengo que dar, pero como una palabra de... No, es el inicio de la frase. En plan, y por esto me levanto cada día. En Ah, plan, decir por qué te pues... Ah, levantas vale, cada vale, día. ahora lo entiendo. Esto sería, tendría que yo poner el inicio y acaba así. Sí, sí. Pues, ¿cómo te diría? Mi mayor alegría como ser humano a día de hoy, como te he dicho antes, es ayudar a los demás, ¿no? Lo primero es ayudarme a mí mismo a poder trascender y el poder llegar a Mm, donde he llegado como ser mm. humano y levantarme cada día dándole gracias a Dios y al universo por respirar, por tener salud, por poder ayudar a los demás a que tengan, a elevar su nivel de emocional, de conciencia, a nivel espiritual, que también ha ayudado a gente, a nivel, como te he dicho antes, de nutrición, estar más sanos. Sí, Y eso, como te he dicho, pues es lo que me llena de alegría y satisfacción. Para mí no hay mayor recompensa que esa como ser humano y por eso me levanto, tengo la fuerza y la constancia de levantarme cada día y dando gracias sobre todo por ello, ¿no? De tener la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, cambia un poco el final, pero se entiende, ¿no? se entiende perfectamente. Y la última, Alfredo. Vale. Con el ritmo del progreso actual de la humanidad, llegaremos a... Pues llegaremos a un transhumanismo zombificado, de una distopía transhumanista, ¿no? Y de zombies que va a acabar. No quiero ser pesimista, pero de seguir así no le veo, no auguro un buen final, porque hay poca gente despierta, por desgracia, y necesitamos esa conciencia colectiva, elevar esa conciencia colectiva, porque yo lo que veo a mi alrededor, Iván, y te voy a poner un ejemplo muy Sí, simple. A mí me sí, encanta la naturaleza, ya te lo he dicho antes, y por eso me vine a sí. vivir al mar, cerca del mar. Y una vez me llamó Sí. la atención como gente joven de tu edad Ujú. estaba en la calita de al lado de mi casa, en una calita Sí, espectacular, que tú la conoces, el Valle Azul ahí, sí. con el mar, los pececitos, el mar limpio. Ujú. Estaban zombificados mirando el móvil, Mm, mm, 4 personas que mm, eran cada una ensimismada con su móvil, que no había ni siquiera una conversación de amigos, mm, mm, ni se percataron de lo que les rodeaba, ¿no? Ese mm, entorno maravilloso. mm. Entonces digo, joder, ¿dónde está llegando la juventud, no? O sea, me Sí, preocupó total. de alguna manera. Decía, yo cuando era joven, cuando tenía tu edad, no había móviles,
éramos más creativos, disfrutábamos de la naturaleza. Se hacían más cosas, sobre todo creativas. Por eso Sí, de aquí, por ejemplo, la música, ¿no? Como método sí, de evadirte y como es algo creativo, la música es muy creativa también, ¿no? Y ahí sí, estás plasmando, puedes componer también. Entonces, digo, ¿por qué? Digo, es una pena que esta gente que está aquí, pues que ha venido a pasar el día, estén con el móvil como robots, sin total. darse cuenta de lo que les rodea. Entonces yo digo, joder, si está la juventud del día, pero no solo esta gente, te he puesto un ejemplo, hay más. Pues el típico que va por la calle con el móvil y casi lo atropellan porque no se da cuenta ni que está en un paso cebra o que está en rojo el semáforo y cuánta gente han atropellado por ir con el móvil como un borrego, ¿no? Entonces, si esta gente, y luego hay otra causa subyacente también, porque Ujú. si la juventud tiene que tirar de nosotros como sociedad y dijéramos, pues no mejorar esta sociedad en la que vivimos, ¿cómo lo van a hacer sin cultivar? Si en el colegio no te enseñan esa inteligencia emocional, no te enseñan tampoco de finanzas, su Claro, familia no se preocupa de fomentar esa creatividad y de hacer que el sí, niño, no digo todo el mundo, pero la gran mayoría de gente, los padres, no tienen tiempo, están todo el día trabajando, sí, con sí. estrés, dejan al niño enfrente de la tele o con el móvil. ¿Por qué? Porque es lo fácil para ellos. Pero eso lo que va a generar es eso, una sociedad que nos va a llevar a la hecatombe. Y no quiero ser pesimista ni negativo, ¿no? Pero es lo que estoy viendo. Y eso me preocupa. Y lo que quiero es que la gente despierte, empiece a leer más, a hacer meditación, a ser consciente de todas estas cosas que hemos hablado, porque solo eso nos va a salvar. Solo el Y lo estás despertar nos va a viendo, salvar. estás viendo la luz con el Estoy viendo. ritmo de despertar actual de la humanidad. Llegaremos a. Ahora lo opuesto. O sea, tengo que empezar la frase, dices. No, ahora acabarla, pero ¿Sí? también estamos viendo que hay un despertar actual. ¿Vale? ¿Estás de ¿Vale? acuerdo conmigo en eso? Sí, correcto. Vale, Vale. o sea, te refieres, si le puedes repetir la frase, te refieres a esa pequeña minoría. Sí, sí, Vale, exactamente, vale. exactamente, porque parece ser como si fuera A algo ver, yo siempre que digo, es exponencial, ¿no? sí, yo siempre digo, nunca hay que perder la esperanza. La otra Ajá, frase era un poquito más pesimista o más negativa, pero sí, siempre digo una cosa, nunca hay que perder la sí, esperanza, ¿vale? sí, Siempre puede haber una luz al final del túnel y siempre se abre una puerta, se cierra una ventana, se cierra una puerta y se abre otra. No hay que ponerle puertas al campo, no hay límites en el ser humano, no hay límites. Realmente el ser humano tiene un potencial total, infinito. total. Y lo que dices tú, puede crecer esto de manera exponencial y ser cada vez gente más consciente de ello y salvarnos a nosotros mismos de la hecatombe. Pienso que sí, no hay que perder la esperanza. Pierdo que sí. Perdón, pienso que sí. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que se preocupa de ello como tú, de promulgarlo, por ejemplo, en tu canal, o hacer charlas, o hacer meditaciones, o hacer eventos, como el que hicimos con JR Fit, ¿no? Ese evento que hicimos, Ujú, muy bonito. O hay diversos, y además hoy con las redes, muy importante, que hoy todo el mundo está metido con las redes, yo creo que es más fácil mm, llegar a cada vez a más gente, ¿no? Entonces, de ahí mm. la importancia en ser buen comunicador, como lo eres tú también, y divulgarlo. Hay que divulgarlo y llegar a cuantas más gente, a más personas mejor, para que tomen conciencia y despierten de alguna manera, ¿no? O por lo menos que tengan ese cambio de chip. No digo que nos crean absolutamente a pie juntilla de todo lo que hemos dicho, porque lo decimos así, porque lo sentimos, porque lo hemos vivido, pero que lo vivan ellos, que empiecen a Eso vivirlo, es. que empiecen a sentirlo y que se den esa oportunidad que yo digo, yo les aseguro que les va a transformar la vida para bien. Estoy convencido de ello. Y si no es así, que vengan y me lo digan luego. Que digan, Alfredo, te has equivocado, no tenías razón. Yo pienso que sí, que les va a ir bien, seguro. Entonces, siempre una luz y una esperanza. No hay que perder nunca la esperanza. Maravillosas palabras, Alfredo. Y de corazón te digo que eres un ser humano que inspira a la humanidad y que desde tu experiencia consciente estás arrojando mucha luz en este mundo, en estas prisas que se suelen ver en la sociedad actualmente, ¿no? Y siento que la última palabra que yo podría decir es que, oye, a veces parar, pausar, respirar, tomar conciencia de dónde vengo,
a dónde voy, eso nos va a permitir clarificar el mensaje, ¿no? de una vida vivida pues desde el amor y no desde el miedo. Exacto, no. Alfredo, Totalmente de muchísimas, acuerdo. Muchísimas gracias, sí, Iván, por tus palabras. Dime, que te he cortado. Dime. no, eso, que muchísimas gracias y que si quieres decir unas últimas palabras en este espacio, donde puede encontrarte el oyente, pues que ahora es tu momento, Bueno, de corazón. yo no tengo redes sociales, no tuve en su día, pero me desconecté totalmente. Ahora mismo me pueden encontrar en JR Fit Online, ya lo sabes, pues ahí estamos, ¿no? Un equipo multidisciplinar, tú también te encuentras ahí, está Jesús, Renata, estás tú, estoy yo y más gente, evidentemente. Y les diría que son todos bienvenidos, si quieren allí me pueden encontrar tanto a vosotros como a mí. No tengo ningún tipo de red social ni pretendo tenerlo. Ahora mismo no me nace tener ninguna. Y básicamente acabaría, pues primero, ante todo, dándote las gracias por tu tiempo, por todo en general, por esta charla que me ha encantado, la verdad, Iván, y he aprendido cosas muy interesantes y enriquecedoras, gracias a ti. Y también recordar que algo que decía John Lennon, ¿no? Que la vida es algo maravilloso que pasa ante nuestros ojos mientras estamos ocupados haciendo otra cosa. Sería un llamamiento al ser humano decir, oye, lo que has dicho antes, sé plenamente consciente del aquí y el ahora como única realidad que es el presente. Abre tu mente, abre los ojos, que la vida es maravillosa y no la pierdas, no pierdas tu tiempo, que es oro al final, tu tiempo solo no va a volver nunca, en hacer cosas que no te aportan nada, que no te llenan ni te enriquecen como ser humano y no te aportan nada. No pierdas el tiempo. Mi padre siempre decía, hijo mío, no pierdas el tiempo, aprovéchalo, que el tiempo es oro y no lo vas a recuperar. Entonces, que aprovechen sus días, que sean agradecidos, que den las gracias siempre por estar vivos, por respirar y que abran su corazón, muy importante lo que hemos hablado del amor, ¿no? Que abran su corazón y sientan que esa energía les invada por dentro y la compartan con los demás, que les va a transformar la vida. Básicamente les diría eso. Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad. Espero pues seguir estando en contacto contigo Claro, y que claro. el oyente pues haya llevado este momento de inspiración para los dos, de apertura simplemente y espontaneidad. Te mando un fuerte abrazo, Alfredo. Muchas gracias. Un abrazo Por también no... para ti, Iván, un placer. Y cualquier día que quieras tener cualquier otra conversación de otro tema, lo que sea, sabes que para mí encantado de la vida, diálogos iconoclastas, pues, hablar de lo que quieras. Y si quieres traer más personas, hacer como un coloquio de más personas, yo encantado de la vida, porque siempre ya te digo que admiro a todo el mundo y de todo el mundo intento nutrirme y sacar algo positivo, como de ti o tu hermano o cualquier persona. O sea que muy agradecido y de corazón y bueno, ya sabes, me tienes aquí para lo que necesites y los oyentes igual, que me tienen allí, si quieren en JR Fit pueden contactar con nosotros y allí les ayudaremos encantado de la vida. Así que un placer. Perfecto, tío. Se han quedado cosas en el tintero y Uf, seguro que volveremos. muchísimas Volveremos cosas que y tratar, pero bueno, sí, poco a poco, otro día trataremos de otros aspectos y no hay problema. Un beso a la un audiencia, abrazo. un abrazo enorme, namaste y, Namaste. Namaste. y a seguir así. Un besito. Hasta Chao. luego. Chao. Hasta luego, Iván.